autoridades, también hay siervos y también hay responsabilidades. La iglesia es como una empresa, pero es la empresa del Señor, en donde nosotros somos capacitados a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de nuestra oración. De esa manera nos capacitamos para servir dentro de la iglesia. Si usted es nombrado para pertenecer, ya sea al cuerpo oficial, ya sea que lo llamen a ser líder o colaborador de un ministerio, es necesario que nos sometamos a la autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Cada persona dentro de la iglesia tiene la responsabilidad de tener una conducta correcta. Y esto se traduce a tener un buen testimonio. Porque el testimonio se vota si la conducta es incorrecta. Ahí se termina. Usted puede tener 1, 2, 3 años de buen testimonio, de muy buena conducta, de una conducta intachable. Pero de repente usted se descuida de su lectura bíblica, se descuida de su oración, se descuida de buscar el Espíritu Santo, puede caer en una conducta incorrecta. Los cristianos no solo deben de obedecer cuando sienten el deseo de hacerlo, o cuando sus líderes se lo pidan, o sean buenos con ellos. El cristiano debe de obedecer en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Pero muchas veces habemos algunos de nosotros que obedecemos solo cuando el líder o el pastor nos dice, acordate que te dije que tenés que hacer tal trabajo. Entonces lo hacemos. Nosotros debemos de obedecer en todo momento. Busque 1 Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 20. Ahí nosotros vamos a encontrar que debemos de servir al Señor y obedecerlo en todas las cosas, en todo tiempo. Hay líderes buenos y hay líderes no tan buenos, porque no todos los caracteres son iguales. Pero la Biblia dice que debemos de obedecerle a los dos, no solo a los buenos, sino también a los que son un poquito difíciles. Dice a todos, no hay excepción. La Biblia no dice obedecerle solo al que es bueno, obedecerle solo al que te trata bien. No dice la Biblia que hay que obedecerles a todos, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En tiempos del Antiguo Testamento, muchos esclavos se convirtieron al cristianismo. Podemos leer en los libros del Antiguo Testamento que muchos esclavos fueron convertidos al Señor. Y por ende llegaron a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Llegaron a ser parte de la familia del Señor. Y ellos se dieron cuenta de que ya no eran los esclavos, sino que ahora eran hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, la respuesta natural de muchos de estos esclavos, siervos cristianos ahora, fue considerar su servidumbre terrenal como algo sin sentido. Porque ellos empezaron a decir, ¿cómo vamos a ser esclavos de los hombres si ahora somos libres y ahora somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo? Entonces, ¿cómo va a ser eso que vamos a ser esclavos de los hombres? Estos dedujeron que siendo hijos de Dios mismo, no debían de estar sometidos a ningún ser humano. Y como miembros de la nobleza espiritual del reino de Dios, merecían más que la esclavitud, merecían ser tratados de diferente manera. No obstante, el apóstol Pablo les está diciendo de una manera sencilla, pero muy rotunda y muy perfecta, obedeced. Simplemente esa palabra, obedeced.
La primera obligación de un cristiano es agradar a su Señor y ser un testigo fiel para Él. Esa debe de ser nuestra prioridad, agradar al Señor. Porque entonces, ¿qué vendríamos a hacer a la iglesia? ¿Agradar a los hombres? ¿Agradar al pastor? ¿Agradar a los diáconos? ¿A los líderes? Y si ellos son humanos y fallan a cada rato y cometen errores, entonces nos desanimaríamos día tras día. Pero nuestro objetivo principal, nuestra misión principal debe de ser agradar al Señor. ¿Y cómo vamos a agradar al Señor? Obedeciendo su palabra. La buena conducta se demuestra con mucha obediencia. La obediencia se debe de aplicar a todo lugar, ambiente y trabajo que realizamos. A todo lugar, ambiente y trabajo que realizamos. Allí se debe de aplicar, no solo cuando estamos en la iglesia, no solo cuando estamos en una reunión de trabajo, debe de ser en todo tiempo. Pues nuestra obligación es agradar al Señor y ser testigo fiel. Váyase al libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor entonces? Obedecer, como lo dice el apóstol Pablo. Obedecer la palabra de Dios es obedecer cualquier autoridad que Dios ha puesto en nuestro trabajo secular y también en nuestro ministerio. Eso es obedecer la palabra de Dios, obedecer todas las autoridades fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Una manera de hacer esto, como dice el apóstol Pablo, es dar obediencia voluntaria y dispuesta a las personas bajo cuya dirección trabajamos, no haciéndolo obligadamente, sino voluntariamente. Así tiene que ser. Los pastores y otros obreros cristianos no están exentos de este principio de obediencia, de someterse a sus amos o a sus autoridades. Porque cualquiera podría pensar, qué galán el pastor, no tiene nadie quien lo mande. No tiene autoridad, puede hacer lo que le dé la gana y no hay problema. Su primera autoridad y su primera responsabilidad es obedecer al Señor. Y luego él tiene que estar sometido a las autoridades que están impuestas. Tiene que ser responsable de someterse incluso a la iglesia misma, a una junta, a otro miembro del personal o a cualquier otro que ejerza supervisión sobre ellos. También los pastores están sometidos a autoridad. Cuando un creyente se sienta al lado de su jefe, líder o pastor, aquí en la iglesia, en un culto de adoración, significa que todos somos iguales delante de Dios. No importa que sea su jefe, ni que sea su líder, ni que sea su pastor el que está a la par suyo. En un culto de adoración, todos somos iguales delante del Señor. Pero en el ministerio o en el trabajo donde estamos, debemos de someternos a la autoridad, porque ello da testimonio de la sumisión a la autoridad suprema, a la palabra de Dios. Al someternos nosotros estamos demostrando que estamos obedeciendo la palabra de Dios y que así como nos sometemos a Dios, a la palabra de Dios, también nosotros nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto. Número 2, una actitud correcta. Es necesario tener una actitud correcta. Si no puede honrar y respetar a su jefe o a su líder o al pastor, por cualquier argumento propio que usted mismo se haya creado o que usted mismo tenga,
Su respeto debe de ser por causa del Señor, no por causa de la persona. Debemos de mentalizarnos y debemos de pensar siempre que nosotros debemos de respetar a nuestro pastor, a nuestros diáconos, a nuestros líderes, a nuestros jefes en el trabajo, no por la persona que tengamos enfrente, porque cada quien hace su propio argumento, su propio criterio sobre el carácter de cada persona. Pero nosotros debemos de hacerlo pensando en que debemos de agradar y obedecer al Señor. El lugar donde un creyente trabaja es parte de su cambio de servicio para el Señor. Allí donde usted trabaja es donde usted va a dar testimonio realmente del efecto que hace la palabra de Dios transformadora en nuestras vidas. Allí donde usted trabaja es donde se va a notar su buena conducta. Es donde se va a notar su buen testimonio. Es donde se va a notar que realmente el nombre de cristiano le queda bien. Porque Cristo está obrando en su vida. Es ahí donde usted trabaja. El lugar donde usted trabaja con mucha frecuencia es el campo misionero a donde Dios lo ha llevado para que a través de su testimonio, a través de su conducta, a través de su actitud correcta, otros puedan también venir a los pies de Cristo. Cuando realiza su trabajo con responsabilidad y respeto, se constituye en un testimonio a los incrédulos, un estímulo y motivo de ánimo para los creyentes y un acto de servicio a Dios. Pero muchas veces no dicen eso nuestros compañeros de trabajo. No dicen eso en el campo donde estamos. Muchas veces la expresión que se escucha es: para ser como fulanito o como fulanita, mejor no soy nada. ¿Por qué? A causa de nuestra conducta, a causa de nuestra actitud equivocada, errónea. Pero por eso la palabra de Dios siempre llega a tiempo para exhortarnos, para animarnos, para fortalecernos y para conducirnos de una manera como a Dios le agrada. Por eso el versículo de Efesios 6:7, que nosotros debemos de servirle al Señor. Número 3, debemos de tener un compromiso correcto. Un compromiso correcto no quiere decir que yo adquiero una responsabilidad, un compromiso que solamente lo voy a cumplir una semana. Dentro de la iglesia se leen las directivas desde enero para todo el año. Y muchos aceptamos el compromiso porque no le decimos al pastor: no, hermano, yo no quiero que me dejen ese ministerio porque no quiero servir. Sino que todos aceptamos. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con los meses? El compromiso ya no es correcto, es incorrecto, porque ya no hacemos lo que debemos de hacer como ministerio. Pero la palabra de Dios nos anima a que nosotros retomemos ese compromiso correcto que hicimos, no para el pastor, ni para el líder, sino que para Dios. Porque nuestra mente, nuestro corazón debe de estar siempre fijado que nosotros le servimos a Dios y no a los hombres. Debemos de tener sencillez de corazón. No se trata de una sumisión hipócrita o superficial, sino genuina e íntegra. La idea es hacer bien el trabajo que se nos ha encomendado, hacerlo sin quejarnos, hacerlo sin hacer alarde de lo que nosotros hacemos, hacerlo sin criticar a nuestro compañero en el ministerio y hacerlo sin ser de obstáculo para que otros también sirvan. Debemos de tener un compromiso correcto delante del Señor. Y número 4, tener el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo que lo mueve a usted a servirle al Señor? Existen variedad de motivos que nosotros podríamos enumerar. Podríamos decir: que no tengo nada más que hacer, voy a ir a servir.
Es que a mí me gusta hacer eso y por eso voy a servir. Es que me gusta la muchacha tal y voy a ir a servir, tal vez así me hace caso. O quiero ser amigo o amiguito que me haga un favor de alguien y voy a ver si barro la iglesia para que vea y le caigo bien. Y se van un montón de motivos para que el hermano me consiga trabajo. Lo voy a hacer para agradar al pastor. Lo voy a hacer para agradar a mi líder porque es mi amigo desde hace un montón de tiempo. Y podemos encontrar varios motivos por los cuales podemos servir. Pero nosotros como cristianos creyentes, leedores de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, tenemos que saber que nuestro motivo correcto es simple y sencillamente agradar a Dios. No hay otro. No hay otro motivo. El único es agradar a Dios. El interés primordial de un cristiano en cuanto a su trabajo debería de ser simplemente hacerlo bien para la gloria de Dios como a Cristo. Ahí está el resumen. Ahí está todo. Pensar que lo hacemos para la gloria de Dios. Ser lleno del Espíritu trae resultados prácticos, como llegar a ser un siervo confiable. A todos nos gusta que los demás confíen en nosotros, pero debemos de ser llenos del Espíritu Santo para ser siervos confiables. Debemos de ser productivos, que se pueda ver lo que nosotros estamos haciendo, que se pueda entender que al estar lleno del Espíritu Santo, lo que nosotros hacemos produce algo bueno en nosotros primeramente y en los demás. Y debemos de ser cooperadores, ayudarnos unos con otros. Siempre que un cristiano es sumiso al Espíritu Santo, sus logros son ofrecidos a Cristo como una ofrenda de obediencia. Porque Cristo es tanto el origen como el destino final de su obediencia. En Cristo está el principio y está el final de nuestra obediencia. Si nosotros comenzamos obedeciendo a Cristo y terminamos obedeciendo a Cristo, ¿qué es lo que vamos a lograr? La vida eterna. Ser siervos aprobados. Váyase al libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Haced todas las cosas por amor a Cristo, por el poder de Cristo y por la gloria de Cristo. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis, dice, hasta en las cosas más mínimas, hacedlo todo para la gloria de Dios. El plan de Dios no es llamar a todo creyente a ser educadores, a ser pastores, a ser misioneros o a ejercer algún tipo de oficio espiritual o eclesiástico. Estos ministerios no son más espirituales que cualquier otro al que pueda ser llamado un creyente de parte de Dios. Sin embargo, a que esos ministerios representan de forma más directa y obvia la obra del Señor, Él no llama a una persona a ejercerlos si no ha sido fiel en cualquier otro trabajo que haya tenido en su vida. Primero Dios evalúa que usted y yo hayamos sido fiel en otro trabajo para podernos llamar a un ministerio, para podernos llamar a un trabajo dentro de un ministerio o a liderar un ministerio o a ser diácono o a ser pastor. Una persona que no ha sido fiel al Señor como vendedor, como secretaria, como gerente, como auxiliar, como carpintero, como ordenanza, no puede esperar que Dios le haga un llamado a un ministerio de mayor influencia. Si usted no ha sido fiel en un trabajo, ¿cómo va a esperar que Dios lo llame a un ministerio de mayor influencia? Mateo 25:21 dice que el Señor solo pone sobre mucho a aquellos que han sido fieles sobre poco.
Así dice Mateo 25:21. La diligencia correcta. Cuando cristianos llenos del Espíritu Santo son obedientes con sinceridad y sencillez de corazón a sus líderes como a Cristo, no van a trabajar al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dios, la palabra de Dios nos exhorta, es una exhortación que nos hace a que nosotros no debemos de trabajar al ojo del hombre. Nos exhorta a que nosotros siempre debemos de trabajar para el Señor, haciendo la voluntad de Dios. El creyente fiel no se limita a hacer lo mínimo. El creyente fiel no se limita a hacer lo poquito que se le ha encomendado. Ni mucho menos va a trabajar solo cuando el pastor o los diáconos le dicen, o el líder, solo para que lo vean. El creyente fiel es aquel que hace su trabajo para el Señor, aún estando en la casa. Porque si usted dobla sus rodillas y empieza a orar por todos los hermanos que tienen necesidades y dificultades, usted está haciendo su trabajo. Si usted en su casa lee su Biblia, usted está haciendo su trabajo para usted mismo, para crecer espiritualmente. No solo cuando viene al culto y abre la Biblia, vea y aquí lee los 3, 4 versículos del mensaje, o la lectura bíblica del inicio del culto. Es necesario que nosotros también lo hagamos donde nadie nos ve. El creyente siervo fiel no necesita que lo vigilen, porque siempre hace su trabajo lo mejor que puede, sin importar que otros lo observen. A nosotros no nos debe de importar quién nos va a ver, ni quiénes nos están observando, sino que lo más importante es que nosotros hagamos bien el trabajo para el Señor. El siervo fiel no hace un buen trabajo para dejar una buena impresión en otras personas. Todo el que se para aquí en el púlpito a servirle al Señor con las alabanzas, con la dirección, con la lectura bíblica, con el mensaje, con la recolección de ofrendas, no debe de ser para impresionar a los que están enfrente de nosotros, porque eso sería hacerlo para el ojo del hombre. Debe de ser para agradar a Dios. Nuestra disposición en nuestro corazón debe de venir de tal manera que si yo voy a venir a cantar, que si yo voy a venir a dirigir, si yo voy a venir a orar, voy a venir a predicar, que lo que yo haga y lo que yo diga sea para agradar a Dios. Porque al estar yo agradando a Dios, Él va a comenzar a usarme y Él va a trabajar en cada uno de ustedes a través del servicio que nosotros realicemos. El siervo fiel trabaja con diligencia, porque sabe que hacer esto es la voluntad de Dios y porque es el deseo sincero de su propio corazón. Dios no premia a los negligentes. Jamás espere una bendición de Dios. Jamás espere un premio de Dios cuando usted es negligente en su trabajo. Puede orar y orar y orar, pedir y pedir y pedir, esperar, esperar y esperar. Pero si usted es negligente en el servicio al Señor, Dios ve su negligencia. Por eso nosotros debemos de ser diligentes, de buena voluntad. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Cuando un cristiano está donde Dios quiere que esté y es obediente a mantenerse sirviendo con responsabilidad al Señor, así es más productivo y remunerador el trabajo en el que él puede estar en el Señor. ¿Quién paga mejor el trabajo del Señor? ¿Solo Dios? Nadie más aquí le puede pagar, pero Dios remunera de una manera extraordinaria a aquellos que le sirven con diligencia al Señor. Un creyente hace su trabajo con diligencia por causa del Señor, con la absoluta certeza de que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. De acuerdo a lo que nosotros hagamos, así vamos a recibir del Señor. Usted no espere mucho si no está haciendo mucho para el Señor, porque así dice la palabra de Dios.
de acuerdo como nosotros hagamos, así vamos a recibir. Nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor. Podemos orar por los perdidos, por las etnias, y estamos haciendo el trabajo del Señor. Podemos preparar nuestra vida espiritual para crecer espiritualmente y poder aconsejar a otros, y estamos haciendo el trabajo del Señor. Podemos leer la palabra de Dios, escudriñarla, comprenderla, entenderla y poderla compartir con otros, y de esa manera estamos haciendo el trabajo de Dios. Podemos nosotros incluso venir a la iglesia, ordenar las sillas, barrer, cerrar las ventanas, mantener limpia la iglesia. Y estamos haciendo el trabajo del Señor. Y de esa manera que nosotros trabajamos para el Señor, así nos va a recompensar el Señor. Los créditos y recompensas de Dios son siempre apropiadas y dignas para cada uno de nosotros. Es posible que el pastor, el líder, los diáconos no vean lo que nosotros hacemos. Muchas veces ni se dan cuenta lo que nosotros hacemos, pero no importa. No se preocupe si el pastor lo ve o no lo ve, si su líder lo ve o no lo ve, si su amigo, su hermano lo ve o no lo ve. No se preocupe por eso, porque Dios es omnipresente y Él sí está viendo lo que usted está haciendo. Y Él es el que da la recompensa, que es lo mejor, que a usted y a mí nos ve el que da la recompensa. Y por eso debemos dar gloria a Dios. Ninguna cosa hecha que sea buena en su nombre y para su gloria puede pasar desapercibida por Él. Nada que usted haga para su gloria, no para el ojo del hombre, sino que para la gloria de Dios, queda desapercibido del ojo del Señor. Por eso usted tiene que estar seguro que todo lo que usted haga para alabar el nombre del Señor está siendo visto para que usted reciba su recompensa. Póngase de pie en esta noche. Vamos a venir en palabra de oración. Damos gracias a Dios por esa palabra, que el Señor nos premia al nosotros estar siempre dispuestos a servirle. Si hay alguien en este lugar o que nos está observando por las redes sociales y quiere entregarle su corazón al Señor, repita conmigo esta oración para que usted pueda pertenecer al reino de Cristo. Solamente diga: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, borra todas mis rebeliones. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos al Señor, hermanos, y digamos: